Guerras de identidad, el camino a la libertad. Sección 3. El viaje del regreso a la condición de hijos. Capítulo 13. La escalera al cielo. Los días se acortaban y estaban más frescos. El invierno venía en camino. Era tiempo de acumular la pila de madera para alimentar la chimenea durante el crudo invierno que pronto descendería sobre el feliz vallecito. El hombre de la casa estaba ocupado cortando leña cuando vio, con el rabillo del ojo, un par de zapatitos. Levantó la vista y allí estaba un muchachito que observaba cada uno de sus movimientos. Mi papá puede cortar leña más rápido que eso. ¿De verdad?, contestó el hombre, más bien divertido por la osadía del niño. Claro que sí, mi papá puede hacer cualquier cosa. Es el mejor que hay. Bueno, tienes un privilegio de tener un papá así. Tal era la sencillez de mi niñez. Aquellos eran los días en que mamá y papá no podían hacer nada malo y eran las personas más maravillosas. De cierta manera sería hermoso permanecer en aquella sencilla situación. Pero no habría de ser. Después de un corto tiempo en la escuela, comencé a ajustarme a la constante ronda de comparaciones, tratando de encontrar mi lugar en la pequeña comunidad de niños con la cual compartía mi experiencia educativa. El nivel de comparación no fue tan intenso durante los días de la escuela primaria, y recuerdo con agrado gran parte de mis primeras experiencias escolares. Muchos trabajos manuales, juegos y actividades. En general, era muy divertido. Pero hubo veces en que el futuro se acercó y yo experimenté el sabor agridulce del reino Duracell. Cuando tenía 7 años de edad, mi familia se mudó a un nuevo lugar y pronto tuve que ubicarme dentro de un nuevo grupo de niños. Hice amigos rápidamente, pero también me encontré con algunos chicos desagradables. De niño, yo era de contextura bastante robusta y un par de chicos flacuchos decidieron que aprovecharían el hecho de que yo estaba un poquito más rellenito que ellos. ¡Gordo! ¡El gordo Albert! Y ¡Cochino! Son algunos de los nombres que recuerdo. Fue una horrible experiencia que muchos hemos vivido en la niñez. Esto ocurría día tras día. El enemigo de las almas estaba usando a estos muchachos para destruir mi sentido de valía. Una mañana, mientras iba a la escuela, decidí que ya no quería saber más nada. Mamá, no voy a salir del auto. No voy a ir a la escuela. Por supuesto que irás, hijo. No, no voy. A la entrada vi a aquel amenazante par vigilando como buitres para atacar la presa. Mamá abrió la puerta y trató de hacerme salir. Los pocos minutos siguientes fueron bastante intensos. Pateé, grité, di alaridos y me aferré a mi asiento. ¿Era este simplemente el caso de un típico niño malcriado? Quizás, pero cuando te están destruyendo tu sentido de identidad, tomas algunas medidas desesperadas para salvarte. No recuerdo exactamente lo que sucedió después, pero recuerdo que las intimidaciones terminaron. Esto fue una muestra real de lo que vendría más adelante. La crueldad manifestada en los niños es el resultado crudo y desenfrenado de los principios del reino comparativo de Satanás en acción. Podríamos quedarnos pasmados por el descarado egoísmo e ingratitud de los niños, pero ¿mejoran estos rasgos a medida que crecemos? Como hemos aprendido, nadie sale de este reino sin la ayuda del Hijo de David. Al crecer, simplemente nos volvemos más astutos y refinados.
Para cuando cursaba la secundaria ya estaba bien programado. Estaba aprendiendo a adorar a los dioses de la educación, el deporte y la apariencia física. Quería adorar al dios del dinero, pero no tenía empleo. Todo a mi alrededor me decía que tenía que tratar de ser el primero y esforzarme por lograr cosas. Aprendí que solo los ganadores son aceptados y que los perdedores no valen nada. Muchas veces, mi incentivo para que me fuera bien en la escuela era motivado más por la posibilidad de ocupar el primer lugar que simplemente disfrutar del contenido de lo que estaba aprendiendo. Veía películas en la televisión que reforzaban esta creencia. A los protagonistas de las películas se los presentaba teniendo que alcanzar alguna hazaña que derretiera el corazón de alguna damita. Esto me enseñó que una relación era algo que se lograba y que la damita era más un premio que una amiga. No es que uno lo dijera de ese modo, pero todo esto estaba ocurriendo al nivel del subconsciente. Este era el momento de soñar. A menudo me quedaba en la cama y soñaba con efectuar las carreras ganadoras por Australia en un partido de cricket, o anotar el gol final, o jugarme la vida para salvar a alguna damecilla en apuros. Estos sueños formaban la tela de mi sistema de valores. Mientras más soñaba, más decidido me volvía a alcanzar esas metas. Lo difícil era que no podía alcanzar estas metas en el vacío. Para lograrlo, tenía que derrotar a otras personas. Yo quería a mis amigos, pero primero quería mis sueños. Podía ser cortés cuando mis sueños no estaban amenazados, pero cuando sentía que mis sueños estaban siendo desafiados, había guerra. Trabajé duro para alcanzar mis metas. Me distinguí en los deportes y en mi educación. Bien, 2 de 3 no está mal. Luego comencé a entrar en otra fase. Una vez que había alcanzado la cima, tenía que tratar de permanecer allí. Constantemente tenía que mirar por detrás del hombro y proteger mi preciada posición. Luego está la expectativa de la reputación. Una vez que te has forjado una reputación, ¿qué sucede si te va mal? Sería horrible, así que uno se vuelve aún más decidido a no caer. Esta batalla continuó por un tiempo hasta que comencé a darme cuenta de que alcanzar todas mis metas sería casi imposible. Esto me hizo estallar de ira. Creo que me sentí traicionado. Había servido bien a mis amos y ahora se burlaban de mí. Fue adiestrado en un sistema que jamás podría darme un sentido de valía verdadero. Así que estaba furioso. Muchas personas luchan por comprender la volatilidad y la destrucción que a menudo se ven en los jóvenes y por qué muchos de ellos se suicidan o recurren a las borracheras o a las drogas. Mi creencia es que a menudo lo hacen porque se dan cuenta que jamás lograrán sus sueños por medio de los métodos que se les ha enseñado. Nunca serán grandes a los ojos de los demás y por eso se autodestruyen. Recuerdo un día en que jugaba un juego de básquetbol. El partido estaba muy reñido y había presión por ganar. El jugador que yo marcaba de repente se lanzó hacia el arco y cuando él levantó la pelota, yo estiré el brazo y se la quité limpiamente de la mano. No puedo creerlo cuando oí el silbato del árbitro y la palabra ¡falta! Yo sabía que no había tocado al jugador y de repente me invadió la ira. Me enojé de que este miserable sistema que me prometía el mundo no me diera nada. Me dirigí al árbitro y me detuve a 2 pulgadas de su rostro y aumenté mi volumen a un obsceno nivel de decibeles. Algo se quebrantó dentro de mí y no me detuve. Fui prontamente expulsado de la cancha y de la competencia. Cuando me alejaba, estoy convencido que Dios me habló. Me pregunté, ¿qué pasa contigo, hombre? Realmente perdiste los estribos allí. Estás perdiendo el control.
Era la primera vez que realmente me miraba a mí mismo y cuestionaba la dirección hacia donde me dirigía. Dios podía ver que yo comenzaba a buscar algo mejor, que sentía que tenía que hacer un mejor camino. El enemigo de mi alma también se daba cuenta de esto y trataba de impulsarme aún más a que buscara probarme a mí mismo, así como un fumador que siente que su tiempo para dejar el hábito realmente ha llegado y comienza a fumar el doble del cigarrillo. Comencé a recluirme a medida que mis sueños se desvanecían y me volví muy melancólico. Un día, mi madre entró a mi habitación y comenzó a quejarse de la triste condición del cuarto. Digamos que era menos que óptima, como lo son la mayoría de los cuartos de los adolescentes. De pronto, me molestó que ella hubiese entrado a mi espacio y me estuviera dando órdenes. Solté varias palabrotas y le dije que me dejara en paz. Es interesante cómo hay diferentes maneras en que Dios puede enseñarle a uno. Muchos de mis amigos se referían a sus madres con un lenguaje muy degradante. De alguna manera, mi padre se las había arreglado para enseñarme algún sentido de respeto por mis padres y yo me había prometido que jamás hablaría de mi madre de la manera en que algunos de mis amigos hablaban de la suya. Cuando pronuncié aquellas palabras acerca de mi madre, fue como si el último trozo de dignidad que tenía me hubiera sido arrancado. Me sorprendió que yo dijera esas cosas como esas, y mi depresión se hizo más profunda. Estaba llegando el punto de no preocuparme más, y ese es un lugar muy peligroso para estar. Tenía esta verdadera sensación de que había llegado a una encrucijada. El camino ancho me llamaba con sus anchas fauces llenas de vino, mujeres y canciones. Al otro lado estaba el camino estrecho, como lo está descrito en la Biblia. ¿Seguiría yo la religión que mis padres me habían enseñado o volaría como una cometa llameante por el camino ancho? Ya no veía ningún sentido en aparentar ser cristiano. Ahora era claro para mí que yo no era cristiano y nunca lo había sido, aunque fui criado en un ambiente cristiano. Debía decidir entre Cristo o el diablo. Afortunadamente decidí tratar de hallar el verdadero Jesús de la Biblia. Decidí que leería un libro que había estado en nuestro hogar por muchos años. Se llamaba El Camino a Cristo. Ahora bien, ese título parecía perfecto para mis necesidades. Comencé a leer con hambre y desesperación para hallar a Cristo. Tenía que encontrar la escalera al cielo, porque ya no podía soportar el reino de Satanás. Cerca del comienzo del libro, la autora explica que Jesús vino a disipar las mentiras que la raza humana había adoptado acerca de Dios y que vino a mostrar que Dios realmente nos ama. Bebí las palabras como el suelo reseco bajo las lluvias del verano. El autor me invitaba a pensar en Jesús en el jardín del Getsemaní y a seguirlo a la cruz. Mientras me imaginaba estas escenas, de pronto me pareció que yo estaba de pie y observaba a Jesús. La figura en la cruz era muy real y tuve la fuerte impresión de que Él estaba colgado allí porque me amaba y entendía mi desesperada necesidad de escapar del reino de Satanás. Recibí la idea de que podía confiar en Él como mi mejor amigo y que Él podía guiarme al reino celestial. Mientras los contemplaba allí, sentí una inmensa sensación de gratitud de que Él estuviese dispuesto a salvarme y sentí que el peso de la culpa, la ansiedad, la depresión y el temor que yo había cargado por años simplemente cayeron de mis espaldas. Entró en mi corazón una paz que nunca antes había sentido y luego lloré y clamé de gozo. El Hijo de David había irrumpido en mi oscuridad y la había penetrado con la luz del día.